Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en la Cátedra de Oratoria Jurídica hoy vamos a hablarles sobre la oratoria. Comencemos por decir que la oratoria no es solo oralidad, es decir, no es solo el mero hecho de hablar a otros u otros, sino que involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público numeroso. La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedos o desconfianza y además con desenvoltura. La oratoria está relacionada con la elocuencia, la capacidad de poder convencer con nuestras palabras o conmover a quien o quienes nos oyen. Dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios, cuya finalidad es la de persuadir. Un orador debe modificar las emociones de los oyentes, no solo brindarles información. Ahora bien, la oratoria es algo natural del ser humano, como capacidad de persuadir o convencer a otros acerca de un determinado punto de vista u opinión. Sin embargo, se ha desarrollado como disciplina con sus reglas y sus características propias. Tipos de oratoria. Existen en la actualidad una clasificación de los tipos de oratoria según la finalidad que tenga el orador. Vamos a ver algunas de los tipos de oratoria en que se expresan. Está la oratoria social, o también llamada ceremonial, augural o sentimental. Son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. Está la oratoria pedagógica, que busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimiento. Es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. Está la oratoria forense, que se usa dentro de la ciencia jurídica y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. La oratoria persuasiva, cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas y utilizadas principalmente en épocas de sufragio. La oratoria sacra o religiosa, que se realizan sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Está la oratoria dentro de una empresa, también conocida como Management Speaking, que es utilizada por las personas de negocio y empresarios a fin de transmitir objetivos corporativos. Claves de la oratoria. Para confeccionar un buen discurso de oratoria es imprescindible tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el tema. Es importantísimo delimitar los conceptos que se van a exponer, porque las personas receptoras de esa charla tienen que saber qué van a escuchar y en qué se va a centrar la intervención. Es imprescindible ceñirse a unos temas en concreto y no querer de golpe abordar varios temas. En caso de hacerlo así, como consecuencia se provoca dispersión y que no quede claro lo que se quiere transmitir. Están los objetivos, que es preguntarse qué se quiere conseguir con el discurso, dar a conocer un determinado proyecto o procedimiento, avisar sobre cambios en la organización, motivar para llevar a cabo una determinada acción, etc. Pero es imprescindible delimitarlo porque es la idea que tiene que quedar en la cabeza de los presentes. Están las ideas clave, que es delimitar aquellos puntos dentro del tema a tratar que se tienen que seguir. No es conveniente dar demasiadas claves, es preferible pocas y claras que muchas y dispersas. Y por último tenemos los argumentos. Aunque tenga un rango superior a las personas a quien se dirige, la persona no puede pedir a sus trabajadores que hagan la tarea solamente porque él lo dice y ya está. Tiene que argumentar los motivos de sus decisiones, de forma que sean comprensibles para todo el mundo y que los que van a desarrollar la idea prevista entiendan que aquello tiene sentido y que su trabajo revierte en algún beneficio. Oratoria jurídica. Antes que nada, conviene no confundir oratoria jurídica con persuasión, elocuencia o retórica. Vamos a ver someramente estos cuatro conceptos. La persuasión puede definirse como un proceso destinado a cambiar de una persona o un grupo la actitud hacia algún evento, idea, objeto o persona, como mediante el uso de las palabras escritas o habladas para transmitir información, sentimientos, razonamientos o una combinación de los mismos. Así que, a través de la persuasión, tratamos que el entendimiento de otras personas se incline hacia la idea que proponemos para que de esta forma se pueda conseguir que la idea penetre en la voluntad de las demás personas. Persuadir y convencer son elementos esenciales de la argumentación. La elocuencia, en cambio, consiste en el talento o facultad de expresarse de forma eficaz a fin de deleitar, conmover y persuadir, empleando para ello la palabra hablada o escrita o sirviéndose de gestos, ademanes o cualquier otra acción o recurso expresivo. La retórica, como lo vamos a ver más adelante, puede definirse entonces como la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una finalidad persuasiva. La retórica se trata del arte del buen decir, de embellecer la expresión de los conceptos, dando al lenguaje escrito o hablado eficiencia suficiente como para deleitar, persuadir o conmover. La oratoria jurídica
Es el conjunto de técnicas y principios que nos ofrecen la posibilidad de expresar un mensaje de forma oral principalmente con facilidad, sencillez y claridad frente a un tribunal de justicia. Trata entonces de la capacidad para hablar y exponer un punto de vista de modo claro, atractivo y comprensible. Es la ciencia, en definitiva, de la persuasión oral del tribunal. La formación del orador jurídico requiere un permanente estudio del derecho aplicable en el caso concreto que se tiene que tratar. Puede ser a través de doctrinas existentes, jurisprudencia y sentencias de tribunales superiores, también de normas procesales aplicadas a la prueba digital y a la actuación de los peritos, entre otras cosas. Este conocimiento se potenciará a través de la oportuna preparación de los casos, permitiéndonos actualizar permanentemente estos conocimientos y aplicándolos al caso concreto. El buen orador jurídico, y eso es una de las claves, debe ilustrarse de las novedades que se vayan produciendo en aquellas materias que son de su interés o bien sea en su especialidad. Un buen conocimiento del derecho procesal será también esencial para un buen orador jurídico. Aún así, podemos afirmar que por muy bueno que pueda ser el profesional en la habilidad oratoria, si no dispone de un sólido y profundo conocimiento técnico y jurídico, de poco le valdrá para convencer y persuadir a su auditorio por tener una elevada competencia jurídica. La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. Como tal, la retórica, por un lado, teoriza sobre la utilización del lenguaje, ya sea de manera oral, frente a un auditorio, ya de manera escrita en un texto, y por el otro, establece el conjunto de técnicas y procedimientos de aplicación práctica que otorgan al discurso belleza y elocuencia, así como la capacidad de persuasión. La retórica contempla diferentes fases en la elaboración del discurso para que éste tenga el efecto deseado. Tenemos la inventio, donde se establece su contenido, la dispositio, donde se le organiza estructuralmente, la elocutio, donde se determina la manera de expresar las ideas, la compositio, donde se establece la naturaleza sintáctica y fónica de los enunciados, la memoria, fundamentalmente de memorización del discurso, y el acto, que es la fase final que implica la declamación del discurso. La retórica se originó en la antigua Grecia como el arte de expresarse de manera adecuada para persuadir al interlocutor. Se ocupó en principio de la lengua hablada para luego pasar también a la lengua escrita. El discurso. El discurso es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos. Se tratan sobre temas, pensamientos, visiones y conclusiones con el fin de emocionar, informar o persuadir al público asistente. Discurso proviene de la palabra latina discursus, que significa carrera de un lugar a otro, que a su vez deriva de conversación en el sentido de expresión oral de un razonamiento. Un discurso puede ser pronunciado por cualquier persona siempre y cuando sea indicado y apropiado por el público o a la entidad organizadora. Discurso directo en lingüística se refiere a la forma de escribir las oraciones expresado directamente por el interlocutor, que se expresa mediante los dos puntos, entre comillas, los guiones o globos de diálogos, como sucede en las historietas. El discurso indirecto, en el presente o en el pasado, expresa lo que sucede o sucedió en tercera persona. También está el discurso del método. Por otro lado, es un libro escrito en el año 1637 por René Descartes, origen de la famosa frase pienso, luego existo. Propiedades del discurso. Para que se cumpla esta propiedad, un discurso ha de incluir las siguientes características: cohesión. Sus diferentes proposiciones han de conectarse según la regla de una determinada lengua. Coherencia, que sea aceptable por parte de los interlocutores. Informatividad, es decir, que aporta información nueva en mayor o menor grado. Adecuación al contexto de situación e intertextualidad, con conexiones adecuadas o con otros discursos anteriores.